Dios le bendiga a todos. Hermano, hoy queremos hablar de ser un discípulo del Señor. Un discípulo necesita un maestro, ¿verdad que sí? En nuestra vida natural, todos hemos tenido maestros. Y en las escuelas, y cuando lo vemos, le tratamos con reverencia y le tratamos con honor, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de decir, esa era mi profesora o era mi profesora. Pero un discípulo es alguien que quiere aprender. Es alguien que no sabe nada, pero quiere aprender y busca un maestro. Ahora bien, ¿qué maestro hemos buscado? Aleluya, para que lo enseñe o para ir al cielo. ¿Qué maestro está buscando usted para ir al cielo? La Biblia establece que solamente hay un maestro. Ese maestro es Jesús. Y que solo hay un mediador, y ese mediador es Jesús. Ahora, si queremos ir al cielo, la Biblia dice que tenemos que ser como nuestro maestro. Amén. Entonces, la Biblia nos dice en Lucas, si puedo buscarlo, 14. En Lucas 14, ¿tienen? En el verso 25. Vamos a ver qué requisito pide el Señor para ser discípulo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 14, verso 25. Dice aquí, grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo, ¿a quién le dijo Jesús esto? Había una gran multitud que seguía a Jesús, quería escuchar al maestro. Pero vemos que al final, aleluya, muchas de esas multitudes, cuando escucharon la palabra y lo que había que hacer para ser un discípulo de Dios, echaron para atrás. Así hay muchos discípulos en el camino del Señor que le hablan de lo que tiene que hacer para seguir los pasos del maestro y dicen, esto no es conmigo, y le echan para atrás. ¿Por qué? Porque simplemente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, o quieren ver lo que ellos quieren ver, o quieren que le digan cosas que ellos quieren que le digan, pero no quieren hacer lo que dice el maestro. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos que el Señor le dice, gloria al Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, aleluya, y madre, y mujer, e hijo, y hermano, y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Dios no está diciendo que usted aborrezca a su madre, o que abandone a su padre, o que abandone a su mujer. Dios está diciendo que Él está por encima de su papá, por encima de su padre, por encima de sus hijos, por encima de su esposa y por encima de su vida. Y si un discípulo de Dios no puede entender lo que el maestro le está enseñando, no puede ser discípulo de Dios. En esta vida estamos siendo preparados para entrar al reino de los cielos. Y si estamos siendo preparados para entrar al reino de los cielos, necesitamos un maestro. Y como necesitamos un maestro, tenemos que aprender la disciplina del maestro, las enseñanzas del maestro, cómo andar, cómo actuar, cómo caminar y cómo poner las enseñanzas del maestro en alto, que se sienta orgulloso. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos que ahí el Señor le dice, si no aborrece su propia vida, oiga hermano, si no aborrece su propia vida,
Y cuando Él dice aborrece tu propia vida, ¿cuántas veces hemos llegado del trabajo a nuestras casas cansados y no hemos quedado? Y le hemos dado la prioridad al cansancio y no a Cristo. Pero Cristo está diciendo que no aborrece su propia vida. ¿O cuántas veces hemos tenido un dolorcito de cabeza y nos hemos quedado en nuestra casa y le hemos quitado la prioridad al Señor? Eso no es ser discípulo de Dios. Discípulo de Dios es aquel que aborrece su vida. Discípulo de Dios es aquel que entrega su vida. Ese discípulo está dispuesto a superar al maestro. Aleluya. Vemos en grandes enseñanzas, en las artes marciales, en muchas cosas que el maestro dice, ese es mi discípulo. El maestro de Bruce Lee dijo, ese es mi discípulo. ¿Por qué lo dijo? Porque ese alumno, aleluya, dio a conocer las enseñanzas del maestro. Ahora las enseñanzas de nuestro maestro es Cristo. Y si las enseñanzas que estamos recibiendo las tenemos como basura o no le damos importancia a lo que Dios nos quiere enseñar, entonces no somos discípulos de Dios. No somos discípulos del Señor. El discípulo del Señor tiene que entregar su vida. Fíjense que dice, aleluya, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelve el Señor, lo repite. ¿A qué cruz Dios se está refiriendo? ¿A una cruz de palo? ¿Saben que morir en la cruz era un acto de vergüenza? Y Jesús tuvo que sufrir esa vergüenza tomando la cruz. Y si el Señor te dice, toma la cruz, vamos a sufrir vergüenza. Vamos a sufrir burla. Vamos a ser pisoteados, muchas veces escupidos, muchas veces maltratados. Pero si estamos tomando la cruz, estamos en el camino del Maestro. Y el Señor le dice aquí, quien no toma su cruz, ahora yo no sé cuál es tu cruz. Yo no sé cuál es tu cruz. Dios sabe cuál es tu cruz y tú mismo cuál es tu cruz. Ahora, ¿sobre quién tiene más poder? Lo que está pasando, tu situación, tu dificultad, tu esposo, tu hija, tu marido, tu hermano, lo que sea. ¿A quién tiene en primer lugar? El Señor dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Nuestro tesoro, bendito es el nombre de Dios. Dejémoslo ahí y vámonos, aleluya, vámonos a Santiago. Gloria a Jesús. Vámonos a Santiago, bendito es el nombre de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Santiago. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Santiago 1, en el verso 19. ¿Lo tienen? Aquí el Señor le está hablando, le está diciendo hacedores de la palabra. Que es un discípulo, que es un discípulo, un hacedor de lo que escucha, un hacedor de lo que mira hacer su maestro. Esos son discípulos. Aleluya. Ahora, ¿de quién estamos siendo enseñados? ¿Quién es nuestro maestro? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjense que dice para oír, no para ver. Dice para oír. Hay muchas personas que andan detrás de emociones, que quieren ver milagros,
andan detrás de esas emociones, pero Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, antes de salir de Israel, vio milagros extraordinarios que ninguno de los que estamos aquí hemos visto. Vio, aleluya, convertirse el agua en sangre, salir multitudes de ranas, salir, aleluya, moscas, grillos, salir, aleluya, piojo, piedra del cielo, la noche, no llegar el día, pero murieron en el desierto. Nada de lo que vieron fue suficiente, aleluya, y vieron milagros. Jesús, le dijeron los discípulos, le dijeron los fariseos, ¿qué milagro nos vas a enseñar? Muéstranos un milagro para que enseñe. El Señor le había mostrado miles de milagros a los fariseos, saduceos, y no se convirtieron. Hermano, entonces muchas personas andan detrás de emociones para no de ser discípulos. Las emociones son como la espuma. Usted ve, se asombra y se pone un ratito, alaba al Señor y alaba al Señor, pero al poquito rato se olvidó de lo que vio. Hay muchas personas que han recibido milagros en la iglesia, han sido sanados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, porque no son discípulos de Dios. Porque Dios dice aquí en su palabra, aleluya, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Dios está llamando, escucha, no te distraigas. Hay personas que están distraídos, no están escuchando. Y no escuchan, aleluya, porque no están atentos. No están atentos, no quieren saborear lo que está diciendo el maestro. Aleluya, no quieren recibir lo que está diciendo el maestro. Y si queremos saborear y recibir y poner en obra lo que está diciendo el maestro, debemos escuchar. Mis oídos deben escuchar lo que Dios está hablando. Anoche soñaba con el arrebatamiento de la iglesia y yo veía y escuchaba, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, la radio y la gente hablando y el coro, bendito sea el nombre de Dios, porque viva el Señor. ¿A quién Dios se va a llevar? A sus discípulos. Dios se va a llevar a sus discípulos. Dios no se va a llevar a aquellos que andan en emociones, aquellos que aborrecieron su palabra, aquellos que no quisieron pagar el precio, aquellos que no quisieron tomar la cruz. Dios no se lo va a llevar. Y él dice aquí, sea pronto para oír. Y fíjense que dice, tardo para hablar. ¿Y por qué hablan a ser tardo para hablar? Porque muchas veces por hablar y hablar no escuchamos. Y muchas veces hablamos tanto que hablamos lo que no es. ¿No has escuchado que alguien dice, oye, allí mandaron uno, va y el otro, no, mandaron tres? Y así, ¿por qué? Porque dice el Señor, sea tanto para hablar. Y siempre queremos estar hablando y no queremos escuchar. El que escucha es el que aprende. Aleluya. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Aleluya. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Discípulo del Señor, aleluya, es tardo para hablar y es tardo para airarse. En la ira, cuando un estudiante se aira, se nubla, no escucha. Han visto muchos muertos y muchas personas que están presas porque se han irado y por un malo entendido han actuado, aleluya, y han hablado y han dicho cosas. Otros están enemigos porque han hablado de más. Dice el Señor, aleluya, no obra la justicia. Dice, por lo cual, dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia
de malicia. ¿Saben qué, hermano? Que alguien que tiene malicia no ha entendido lo que Dios quiere hablar. En la iglesia hay mucha malicia. Hay malicia en la iglesia. Y usted dice, pero no, sí, hay malicia, hermano. Muchas veces actuamos con malicia. Y que Dios está buscando un corazón sincero. Un corazón sincero. Aleluya, malicia. Recibir con mansedumbre. Oye lo que dice, aleluya. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Está diciendo, un buen discípulo de Dios recibe con mansedumbre la corrección. Es corregido, los discípulos son corregidos, son amonestados. Muchas veces golpeado, en hebreo, habla la palabra de Dios que el Señor a quien ama, azota y corrige. Y los discípulos, aleluya, tienen que recibir con mansedumbre la corrección, la palabra que hemos recibido. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Qué es lo que puede salvar? Salvar nuestra alma. Aleluya. Pero fíjense que dice, pero ser hacedores de la palabra. Un discípulo pone en marcha todo lo que recibe, todo lo que escucha, quiere hacerlo. Hay países, hermano, que van empleados y tienen que pagar para enseñar en cualquier taller. En este país no, en este país se le paga para que aprenda, pero en otros países usted tiene que pagar para enseñar. Usted llega a un taller y tiene que pagar. Aquí dice la palabra del Señor, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Son dos cosas que tiene el discípulo. Oír ¿para qué? Para hacer. Si no escucha, no puede hacer. Si no escucha, si no oye, no puede ejecutar las enseñanzas del maestro. Aleluya. Las enseñanzas, dice, oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Quién que se engaña, hermano? Nosotros mismos nos engañamos. Pretendemos ser discípulos, pero no lo somos. No lo somos. Pretendemos escuchar, pero no escuchamos. Si al salir de aquí y en la tarde de 3 horas le preguntare de qué se habló y a cuál cita se fue en la Biblia, dime, si no anotaste, difícilmente te recuerdas. ¿Por qué? Porque esa palabra, hermano, debemos poner en práctica. En práctica, salir de aquí y ponerla en práctica. Volvamos a Lucas 14. Amén. Entonces el Señor le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense, ¿qué significa tomar la cruz? Aquí escribí algo. Una persona que toma la cruz solamente tiene un solo camino. En Marcos 9, Jesús le dice, aquí voy a buscar, en Marcos 9, en Marcos 10,
en el verso 17. Fíjense, el camino de Cristo. Solamente hay un camino. En Marcos 10, en el verso 17 dice, al salir él para seguir su camino. ¿Quién fue que salió? Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Para seguir su camino, bendito sea el nombre de Dios. Este camino era de Cristo. Tenía un camino. Y el camino que el Padre le había encomendado era dar su vida por la humanidad. Ahora bien, si somos discípulos del Señor, tenemos un camino. Y ese camino significa morir. Ese camino significa tomar la cruz. Ese camino significa, aleluya, hacer la obra de nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese camino, miren, se dice, al salir para seguir su camino, este camino que era de ir a Jerusalén, morir por la humanidad, le pertenecía a Cristo. Ahí lo está diciendo. Pero ahora, nosotros como discípulos del Maestro, hay un camino. San Juan 14:6. El Señor dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces Cristo es el Maestro de todo alumno o discípulo que quiere ir al cielo. Si usted piensa ir al cielo, nada más hay un camino. Y si usted quiere estar en el cielo, bueno, aprenda del Señor. Aleluya. Entonces, ese camino es un camino de vergüenza, hermano. Jesús dice en el Salmo 22 que estando en la cruz le rodearon cuadrillas de demonios. Gente se burlaba, gente le insultaba, gente le escupía, gente le decía, desciende de ahí. Vamos a encontrar gente que le va a decir, sálgase de ahí. Vamos a encontrar personas que le van a decir, está perdiendo el tiempo, tú puedes salvarte, salte de ahí, después te conviertes. Cuando estés viejo te conviertes, cuando estás jovencito, que tú buscas ahí. No, hay otros que se van a burlar y otros que se van a reír. Pero ese camino, aleluya, es un camino de victoria y un camino de felicidad, porque el que ha creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8, en el versículo 28, que todo le ayuda bien para los que aman al Señor conforme a su llamado. Tenemos un llamado, hermano. Un llamado hecho por el Maestro a ser discípulo de Dios. Y cuando vemos en el capítulo 18, vemos al hombre rico y vemos a Lázaro. El camino de rico, ¿dónde estaba? En el infierno. No quiso tomar la cruz, no quiso, aleluya, que se burlara, quiso vivir un camino de alegría, tomando todos lo que le presentaba el enemigo. Cantinflas tiene una película que dice que fue al cielo y le dijeron, espere ahí. Y él mira por un telescopio y ve el infierno. Y en el infierno ve mujeres en bikinis, ve bebiendo, parrandas y cosas. No, yo quiero ir para allá. Y luego que se tira, dice, pero esto no fue lo que me presentaron. Hermano, eso no fue lo que le presentaron. El enemigo le está presentando muchas cosas y usted cree que es realidad, pero es un engaño. Ahora, lo que Cristo le está ofreciendo es una realidad, pero tiene que pagar el precio. Tiene que pagar el precio. Entonces, la otra cosa es que, ¿qué significa la cruz? Dice,
Una persona que toma la cruz no puede retroceder. No puede retroceder, hermano. Hay muchos discípulos que han retrocedido. Jesús en un momento dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Va a haber momentos, hermano, que vamos a estar en situaciones difíciles y que vamos a estar a punto de tirar la toalla, pero vamos a decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Eso es otra cosa, que un discípulo no puede hacer su voluntad. Tiene que ser la voluntad del Maestro. La voluntad del Maestro debe, aleluya, hacerla conforme a los pies del Señor. Vemos que los discípulos, benditos sea el nombre de Dios, Pedro en un momento negó a Jesús. Negó a Jesús. Y quizás nosotros muchas veces hemos negado a Jesús. Pero como Pedro nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón al Señor. Y hemos permanecido en el camino, aunque con dificultades, pero estamos en el camino del Señor. Otra cosa que un discípulo que toma la cruz, aleluya, no tiene planes. Los planes los tiene el Señor. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Está diciendo: no tenemos voluntad. No tenemos voluntad, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe ser ejecutada conforme al llamado del Señor. Fíjense que sigue diciendo en Lucas 14, voy a seguir leyendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero fíjense que sigue diciendo el Señor: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Fíjense qué cosa. Dios primero habla de tomar la cruz. Ahora habla de edificar un edificio. Y Dios está edificando edificio en nosotros. Dios habla de dejar nuestra familia, de ponerlo en primer lugar a Él, de tomar la cruz y luego de tomar, aleluya, de levantar un edificio. En ese entonces, en el que Jesús está hablando ahí, en Israel se usaba que en los viñedos, para vigilar los viñedos, levantaban un edificio en el medio. Bendito sea el nombre de Dios, para vigilarlo. Pero yo me pregunto, hermano, ¿cuántos edificios se han quedado a medio? ¿Cuántos hermanos han venido a la iglesia y se ha detenido la obra y se han ido, están en su casa, están en cualquier parte y no se prepararon? ¿Por qué? Porque el Señor dice, aleluya, en el 14: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si tú no tomas la cruz del Señor, Dios no puede levantar un edificio en tu vida. Y ese edificio cuesta un precio. Cuesta precio ese edificio. Cuesta pagar el precio. Porque para ser discípulo de Dios cuesta pagar el precio. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio para ser discípulo de Dios, tu edificio quedará ahí y será vergüenza. Y te dirán: ¿y tú eres mujer? ¿Qué te pasó? ¿Y tú? Sí, yo. ¿Y tú qué pasó? ¿Y tantos años en la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué
dice la palabra. Mira lo que dice, lo voy a leer. Aleluya. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y eso es lo que hace el enemigo. Comienza a burlarse de aquellos que comienzan a caminar, plantan el cimiento, pero luego que ven que tienen que pagar el precio para ser discípulos de Dios. No, esto no es para mí. Y se van de la iglesia. Por eso el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si queremos ser discípulos de Dios, tenemos que comenzar a tomar la cruz. Pero no la cruz como un amuleto, porque han tomado la cruz como un amuleto para pegar a otro lado. La cruz que Dios refiere es a tomar la palabra de Dios y hacer la vida en nuestros corazones. Porque el Señor no es un amuleto de suerte, como muchos lo tienen. La cargan colgando aquí, todo el mundo la ve como un lujo de oro, algo, una cosa. No, hermano, Dios no es un amuleto, un amuleto. Aleluya, usted no va a ser guardado. Con una cruz de palo usted no va a ser guardado. Con una cruz de oro usted no va a ser guardado. Usted va a ser guardado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que lo puede guardar. El nombre de Jesús. El nombre de aquel que murió en la cruz. Alguien se le acercó a alguien y le dice, ¿y por qué no carga esa cruz? Dice, porque él era del maestro. Oh. Y a ti te gusta recordar al maestro como estaba ahí en la cruz padeciendo. Dice, no, ¿no te gustaría recordar a esa persona que estaba quitando? No, entonces, ¿qué te gusta? Yo me gustaría guardar lo que él hacía. Entonces, le dice, entonces, no tiene significado que esté, aleluya, recordando el padecimiento que tuvo tu maestro. Recuerda la palabra que te enseñó. Dejemos de cargar al Señor como un amuleto. Cristo no es un amuleto. Cristo es la vida, aleluya, en la cual podamos ser llenos del Señor. Y sigue diciendo el Señor, aleluya, dice el nombre de aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. En el 30. Diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Eso es lo que va a hacer. Comenzó a ir a la iglesia, estuvo bien en el Señor, adoraba al Señor, cantaba, entregado, dejó el mundo, dejó todo eso, pero de repente volvió. ¿Por qué volvió? Porque el Señor dice, ninguno que quiera ser mi discípulo y no deja padre o madre o hijo o mujer o negocio o su vida, o aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, sigue diciendo el enemigo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 o al que viene contra él con 20,000? Fíjense que el Señor comienza primero en este pasaje, comienza a hablar de qué, de lo que se debe hacer para ser un discípulo. Luego le dice de tomar la cruz, luego le dice de edificar el templo y luego le dice de la guerra que va a llevar. En la iglesia hay guerra, hermano. Hay guerras espirituales. Y tenemos un Dios poderoso. Y si no tomamos las armaduras de nuestro Dios, no vamos a poder vencer las guerras. Un discípulo de Dios escucha, aleluya, se prepara, está listo para la batalla, está preparado para la guerra, porque Dios ha construido un edificio en él.
Porque usted ha tomado la cruz, y al tomar la cruz, está tomando la cruz de aquel que murió por usted. Y como usted está poniendo en el lugar de aquel que murió usted, aquel se pone en el lugar suyo y pelea la batalla por usted. Amén. Entonces el Señor le dice aquí, oye, si tú vas a la guerra y tú no estás preparado, bueno, pues entonces envía a alguien y ponte a la cuenta antes de eso. Pero imagínense, hermano, usted va a negociar con el enemigo. ¿Qué le ofrece Satanás a usted? Muerte, destrucción, condena eterna, fuego eterno. Entonces, nada de lo que usted pueda negociar, usted va a tener ningún beneficio. Es mejor padecer, como decía Pablo, entra breve tribulación. No es nada comparado con lo que Dios tiene para su pueblo. Dios tiene grandes cosas preparadas para su pueblo. Y si estamos en aflicción, si estamos en guerra, aleluya, es porque el Señor así lo quiere. Fíjense que dice la palabra de Dios ahí mismo en Lucas 9, en el versículo 14. Lucas 9, en el verso 62. El Señor dice aquí en Lucas 9, versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Está deseando el pasado? La Biblia dice en Reyes 18 que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos salvas, en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguirá Dios. Si Baal es Baal, seguirá Baal. Y el pueblo del Señor está dividido entre el mundo y el Señor. Ni sigue al mundo, ni sigue al Señor. Pero quiere ir al cielo, pero no quiere pagar el precio. Entonces, hermano, un cristiano, hermano, hay muchas iglesias que están llenas, hermano, porque hay personas que andan detrás de la espuma, pero no de morir por Cristo. Andan detrás de los milagros. Usted ve que dice: viene fulano que hace milagros, allá se dejan la iglesia vacía y se van todos para allá. Porque quieren ver al hombre que hace milagros, no quieren ver a aquel que está haciendo milagros, que es el Señor. Y están llenos de emociones. Pero el Señor dice que la salvación es por fe. Y que la palabra, aleluya, que la fe viene por el oír la palabra. En ningún momento Dios que la fe viene por los milagros. El pueblo de Israel salió del desierto con todos los milagros y murió en el desierto. No pudieron creerlo. En las primeras dificultades comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar. Los fariseos y saduceos vieron milagros increíbles, pero nada de eso le dio lugar para aceptar a aquel que hacía los milagros. Hermano, el Señor está buscando a un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Fíjense que sigue diciendo Jesús. Volvamos a Lucas 14. Aquí en Lucas 14, en el verso 34, y si no puede hacer, cuando el otro que está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Otra vez, 3 veces menciona Jesús en este pasaje con condiciones.
si cómo ser el discípulo del Señor. Ahora, en el verso 14 del 34 dice: cuando la sal pierde su sabor. La iglesia ha perdido el sabor. La iglesia del Señor ha perdido el sabor. Y solamente está el sabor en la iglesia, pero Dios nos mandó a la iglesia a salar la iglesia. Y ustedes son la sal del mundo. La sal del mundo. Pero si nomás tenemos sal en la iglesia, ¿a quién vamos a contaminar? ¿Saben qué? Los otros días me sentí un poco mal, las cosas me ahogó un chinchín de sal. El sal estaba en la salada, con un chin de sal. Y el Señor nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Fíjense, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Si la sal tiene su sabor, su forma, sus minerales, que hace que todo lo que toca se siente el sabor de la sal, entonces no sirve. Y si nosotros que pretendemos ser y que somos discípulos del Señor, que hemos recibido su palabra, sus enseñanzas, que hemos recibido, aleluya, palabra del cielo, no tenemos la sal, entonces nadie lo va a seguir. A Jesús dice que lo seguía una gran multitud. Algo había en el Señor. Una gran multitud le seguía. Estamos dispuestos a pagar el precio. Dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil. Aleluya, la arrojan fuera. Y el que tiene oído, dice: ¿dónde te dice? Ahora, ni para la tierra. Si la sal no tiene sabor, usted no es útil para nada. Y es arrojado fuera. Allí será el crujir de dientes, dice el Señor. Allí será el llanto y el noche. Y el Señor le dice aquí: aleluya, el que tiene oído para oír, oiga. Si tenemos oído para oír, escuchemos. La venida de Cristo está a la puerta. Las trompetas se están por sonar. Y el pueblo de Dios debe buscar la sal del Señor. Debe procurar esa sal, estar lleno, aleluya, para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo pueda hacer una obra en nosotros y podamos llevar por donde quiera el poder de nuestro Señor. Usted es un edificio de Dios. Usted debe tomar la cruz y no avergonzarse y salir corriendo de la iglesia por cualquier cosa. Vuelva a la iglesia en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta persona por escuchar esta palabra. Glorifica tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.